Buenas tardes. Democracia de baja intensidad. Así la llaman los sociólogos, los politólogos, los psicólogos sociales y mucha otra gente especialista en el tema. Usted que dirá, ¿y por qué de baja intensidad? Bueno, porque se dice así cuando un sistema guarda las formas de la democracia, toda la parte formal, pero se arrasa con todo el contenido. Así, por ejemplo, hace 2 años que el país no tiene presupuesto nacional. Y alguno podrá decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? No, a usted le importa mucho, porque de esa manera el gobierno que sea, el que esté, maneja el gobierno maneja el dinero a discreción. Con la inflación que tuvimos, usted se está manejando todavía con el presupuesto del 2023. Y en el 2023, si le sumamos casi 200% de inflación en 2 años, uno le puede decir a un organismo, no te puedo aumentar porque no hay plata, y el organismo ese se muere asfixiado. En cambio, uno discrecionalmente puede darle dinero a otros organismos. Por ejemplo, $100 millones para gastos reservados en la CIDE, y el Garrahan, no, el Garrahan sueldos congelados y recorte por todos lados. Voy a darle cifras exactamente precisas. Con un DNU se aumentó 7.300 millones de pesos, para no decirlo en dólares, para los gastos reservados en espionaje de la CIDE, y con eso solo, que no es todo el presupuesto de la CIDE, es lo de los gastos reservados, alcanza de sobra para que el Garrahan funcione todo un año. Pero las prioridades no son esas, evidentemente, son otras. Uno podría buscar más elementos como por ejemplo, los jubilados. Para los jubilados seguimos manejándonos con un presupuesto parecido al del 2023. Tienen sueldos de miseria, menos medicamentos. Los discapacitados, que hoy vamos a hablar de ese tema también, quite de pensiones, quite de ayudas. Para los trabajadores sindicalizados, los que tienen la suerte de estar en blanco y tienen paritarias, que no superen el 1%. Si superan el 1%, la Secretaría de Trabajo, porque en el Ministerio tenemos ya, la Secretaría de Trabajo no los homologa. Se están llevando por delante la Constitución, se están modificando leyes mediante decretos. Usted sabrá, como usted sabe, que una ley se modifica con otra ley, no con un decreto. Bueno, acá se modificó con la ley, con el decreto del DNU del fines del 23, se modificaron enormes cantidades de leyes por decreto. Y así estamos. Se designan 2 jueces para la Corte Suprema por decreto. Por suerte el Congreso después se puso firme y tuvieron que dar marcha atrás. Uno de los miembros de la Corte, el juez Lorenzetti, habla en un medio de comunicación sobre la causa vialidad. Y esa que está condenada a Cristina y otros más. Habla sobre la causa vialidad y casi como que emite opinión. Esto se llama prejuzgamiento. Obviamente, rápidamente los abogados que están de la parte acusada, Cristina y otros más, lo recusaron. Dijeron, usted no puede emitir opinión porque usted cae en prejuzgamiento. Y la Corte rechazó el pedido de recusación con los 3 votos de los miembros del tribunal. Sí, efectivamente, está escuchando bien. También con el voto de Lorenzetti, que vota en contra de su recusación. Un mamarracho jurídico para una causa como la causa vialidad, para el final de la causa vialidad. Hay periodistas a sueldo del oficialismo que ya dan fecha para el pronunciamiento de la Corte. Hoy Eduardo Feynman decía que este martes va a salir el pronunciamiento de la Corte sobre la causa vialidad y que va a dejar firme la condena en contra de Cristina. No importa si la condena es justa o no es justa. ¿Cómo lo sabe Feynman? ¿Cómo se filtra esto? ¿Cómo se imparte justicia de esta manera? Usted recordará, hablando de la justicia, que hubo manifestantes que fueron detenidos semanas enteras, acusados de dar un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque habían ido a una marcha. ¿Se acuerdan? Sedición, los acusaron de sedición. El presidente sigue viajando, hoy está en Roma, un nuevo viaje más, pagado por nosotros, no va a firmar ningún acuerdo. Hay un acuerdo entre YPF, que es una sociedad anónima, y el ENI, que es la sociedad estatal de Italia, porque Italia es un país serio, sí tiene una sociedad estatal, pero ya estaba hecho. Él simplemente va a pasear, le van a dar un premio como siempre. Fíjese cómo estamos.
Hoy Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, acusó a Milei de hostigar a la prensa. Hizo un acto Jorge Macri, porque mañana es el Día del Periodista, de paso saludamos a todos los periodistas, y dijo que Milei hostigaba a la prensa. Ayer, Adolfo Rubinstein, el ex ministro de Salud de Mauricio Macri, dijo que el gobierno no tiene empatía con los médicos del Garrahan, y dijo que bueno, que hay una brutal baja de salario. Lo acusó al gobierno de todo. Imagínense, mire quiénes son los que lo están criticando. Son la derecha del PRO y parece que fueron izquierdistas. Muchos discuten todavía si este gobierno es fascista o no. Evidentemente que no guarda similitud con los nacionalismos tradicionales europeos extremos de derecha como Hitler, Mussolini, Franco y tantos otros, o algunos de hoy, ¿no? Como Trump, Giorgia Meloni, Orbán. Pero tiene una característica que lo encuadra en esa definición. ¿Sabe cuál es? El fascismo es la principal herramienta del capitalismo para enfrentar las crisis más extremas. Esto fue lo que pasó en Alemania en la década del 20 y del 30, esto fue lo que pasó en la década del 20 en Italia, y así podríamos seguirlo. Esa es la principal definición. Puede ser nacionalista, no nacionalista, en general lo son, este no lo es, pero es la gran herramienta que tiene el capitalismo para enfrentar las crisis, para disciplinar a la sociedad, para que no haya rebeldías, para que el negocio siga adelante. Y Milei es la herramienta de los Eurnequian, de los Elstein, de los Roca, de los Galperín y todos los grandes explotadores de la Argentina. Por eso, para oponernos a todo esto, le decimos bienvenidos a Tiempo de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y como siempre, viernes 5 de la tarde para los que nos escuchan en directo con la aplicación de la radio o sencillamente por la página web, aquí en los estudios de Radio Con Aguante, haciendo Tiempos de Resistencia. Y para los que nos escuchan on demand, por YouTube y demás, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que corresponda. Después la licenciada Mensurio lo va a decir. Hoy estamos con el equipo completo. Volvió nuestra viajera que estuvo de vacaciones, Marta Subiría. ¿Cómo estás, Marta? Lejos del micrófono, por empezar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Bien? Muy contenta de volver a verlos. Mentira, vos te querías quedar allá paseando. Pero bueno, te agradecemos la mentira, igualmente. ¿Cómo estás, Patricia Machado? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, mejor, ¿Sí? Mejor por la vuelta de Marta. Sí. Miguel Calabozo, ¿cómo estás? Bien, me acordaba de un escrito de Galeano, El mar de fueguitos. Sí, claro. Estos tipos se están encargando ellos en generar el incendio. Fogonearon la salud, fogonearon la educación, fogonearon los jubilados, los pensionados, la discapacidad, los feminismos. O sea, están armando un fuego tan grosso que los va a quemar a ellos como el muñeco. ¿Estás seguro que los va a quemar? Sí, No total y absolutamente seguro. Ya tienen las mangueras aceitadas. Villarruel está despidiendo empleados en el Senado, reemplazándolos por ex militares o militares actuales. Está bien, pero lo que no tiene es lo que están haciendo estos. Están movilizando, antes de ayer se movilizaron miles de personas en todo el país, con todas las diferentes reivindicaciones, y las están juntando todas. Entonces, están mordiéndose la cola, como el perro que persigue la cola, se la están mordiendo. Y me parece que en cualquier momento esto explota. La historia de la Argentina dice eso. La historia de la Argentina, voy a decir algo en defensa de Miguel, porque por ahí tenés vos razón, pero algo en defensa de él. Sí. Comparado con otros países de América Latina, ¿no? En Argentina no hubo dictadura que dure más de 7 años. Sí. Pero con Milei en 3 años. No, esto no es una dictadura técnicamente hablando, aunque tiene características muy autoritarias, sí, total. Pero lo votó la gente. Y vos vas a hacer encuestas y hay una parte de la gente que todavía te dice, sí, bueno, pero hay que dejarlo, mirá, la inflación la bajó, pero la subió al 25% mensual. Sí, bueno, pero la está bajando. O sea, ¿en dónde la ¿sabes bajó? qué? ¿Cuánto pagábamos la nafta hace 1 año y medio? No, bueno, lo que pasa es que hay inflación en dólares. Sí. Esto es un fenómeno que no tiene antecedentes en el mundo. ¿Y el alquiler 80% en un año de inflación en dólares. ¿Sabes qué es lo más terrible? Que yo digo que es peor que la dictadura. ¿Por qué digo eso? Porque la dictadura es un gobierno que se impone, o sea, a la dictadura claro. Nadie la elige. Este gobierno ha sido elegido por el voto popular. Eso es lo terrible.
Bueno, eso es lo espantoso. Por eso digo que no es técnicamente una dictadura, pero teniendo en cuenta los tiempos de rebelión de nuestra gente, de nuestro pueblo, te recuerdo que cuando en Brasil hubo 20 y pico de años de dictadura, en Chile 17, en Bolivia, bueno, no hablemos de Stroessner, que es una dictadura particular, ¿no? 30 y pico de años. ¿Y las centroamericanas? Bueno, la de Stroessner era estilo centroamericano, se les llama dictaduras personalistas, donde el país está identificado con el propio dictador y cumple la riqueza del país es toda para el dictador. En el Cono Sur tuvimos otro tipo que se llaman democracias institucionales, donde tienen un estatuto, cumplen determinadas reglas, tienen ministros, etcétera, etcétera. Y si bien, por ejemplo, en Chile Pinochet era un personalismo muy grande que tenía, no llega a ser como los todos los de Centroamérica. Nacionalizó la mina El Teniente, por ejemplo. No, es que ahí hay una trampa que la gente no te la explican. ¿Por qué Chile nunca nacionalizó el cobre, no? Bueno, vamos a ir por las ramas, porque de lo que se produce en el cobre se le pagaba a los militares. Es un tema que nunca te lo explican. Por eso privatizaron todo, pero el cobre no. Licenciada Mensulio, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Llegué. Tarde pero seguro. Tarde pero seguro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. ¿Vieron que iba a decir eso? Y sí, porque si no me van a extrañar. Bienvenida a la Argentina, Marta Subiría. Parece como Milei, ¿viste? Bienvenida a la Argentina. Argentina, había que decirle. Argentina, claro. Te aplauden y todo. Todo, muy bien, Subiría, bien. Yo me voy a ir para que me pongan los aplausos. Esto para que escuche Jorge de José León Suárez, también oyente fiel de nuestro programa, para que vea cómo le aplauden a Marta. Saludamos a Guillermo Guerra, nuestro operador eficiente, que está siempre ahí al tanto de todo, al toque, ¿viste? Te puso los aplausos. Nuestro director de cámaras, Pablo Fernández, que está por ahí también. Y yo te pediría, Patricia, que antes de ir a las noticias de la semana, presente muy brevemente, porque tenemos una invitada en el piso que vamos a hablar un ratito con ella. Ah, sí, tenemos acá a Ruth García. Ruth es una compañera, es una docente, pero además es una compañera porque Ruth está implicada en todos los temas ambientales de la comuna. La Comuna 5. Sí, a través del Consejo Consultivo Comunal y a través de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque de la Estación. Bienvenida, Ruth, gracias por estar. Gracias por la invitación. No, al contrario, en un ratito vamos a ir con todo este tema a partir de 5:30 más o menos, depende de cuánto tardemos, pero por ahí antes. Vamos, si tenés, Guille, la cortina de las 5 noticias de la semana, vamos ya con eso. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. En medio del frío, el gobierno se sacó de encima a los indigentes. A días del inicio del invierno, el gobierno eliminó por decreto la ayuda del Estado a las familias que duermen en las calles de las principales ciudades del país y la delegó a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, modificó la ley que tenía por objetivo garantizar los derechos de las personas sin techo y de quienes se encuentran en riesgo de perder su vivienda. No les importan si existen o no, si se mueren o no. A 10 años del Ni Una Menos, las mujeres marcharon junto a los jubilados. El 3 de junio se cumplieron 10 años de la primera movilización de Ni Una Menos y de acuerdo al relevamiento de la agrupación Ahora que sí nos ven, en esta década se registraron un total de 2.827 femicidios en todo el país, lo que representa el crimen de una mujer cada 31 horas. El colectivo feminista decidió que la concentración sea el miércoles para acompañar a los jubilados. La multitudinaria marcha estuvo atravesada por una fuerte crítica al gobierno nacional y a sus políticas de ajuste, las cuales profundizan las condiciones que sostienen la violencia machista y la precarización de la vida. El vetador serial, si bien la oposición consiguió una amplia victoria en la Cámara de Diputados y aprobó un aumento del 7,2% para las jubilaciones, llevar el bono de la mínima a 110.000 pesos, la restitución de la moratoria y la declaración de la emergencia en materia de discapacidad hasta el 2027, Javier Milei ya advirtió que si el Senado convierte en leyes las iniciativas, serán vetadas para mantener el déficit cero. La salud en coma profundo. En lugar de poner paño frío sobre una situación por demás compleja, el gobierno decidió echar más nafta sobre los hospitales Garrahan y Posadas en medio de importantes recortes y la inexistencia recomposición salarial ofrecida. Residentes de ambos establecimientos recibieron telegramas con posibles sanciones en caso de no levantar las medidas de fuerza. No nos dejen solos, fue el pedido desde los residentes
residentes del Garrahan, a quienes amenazan con despidos, mientras toda la planta de ese hospital salió a las calles este jueves, otra vez contra el ajuste libertario. El topo que destruye el Estado. Entre noviembre del 2023 y abril del 2025, la dotación del personal del sector público se redujo en 50.553 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 17,7%. Desde su asunción en diciembre del 2023, una de las políticas centrales del gobierno es el desguace del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti que tengo. Bueno, y ahora tenemos una buena noticia que hoy viene de la mano de la justicia y de los derechos de los trabajadores, porque el lunes la justicia suspendió el decreto de necesidad de urgencia del gobierno que limitaba el derecho a huelga, que fue publicado hacía apenas 2 semanas. En ese decreto, el gobierno ampliaba sustancialmente las actividades declaradas esenciales, lo que limitaba el derecho a huelga. Fue la jueza Moira Fulana que hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la CGT y frenó los efectos de los artículos 2 y 3 de ese decreto porque considera que la reforma del régimen legal de huelga no puede realizarse mediante un decreto de necesidad de urgencia, sino que debe tramitarse a través de una ley sancionada por el Congreso Nacional. Obviamente el gobierno va a apelar este fallo, por ahora no lo hizo y bueno, la cuestión es que la CGT advertía que la modificación de derecho a huelga garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución requiere el debate parlamentario y recordemos que el gobierno nacional lo que hace no te va a cercenar, lo va a sacar un decreto que dice queda delegado el artículo 14b, derogado, no, sino que va sumando actividades esenciales o medianamente esenciales, entonces finalmente quedan todas las actividades, todos, ninguno, los comercios, todo es esencial. Y tenés que garantizar entre un 50 y un 75% del trabajo de ese día, por lo tanto no puede. Convengamos que la gente del Garrahan está ejerciendo su derecho a huelga, pero las guardias mínimas las siguen obviamente por una cuestión personal de ellos, pero igualmente la salud siempre fue una actividad esencial, siempre. Exactamente, y lo explicaban ayer, ¿no? Se funciona como si fuera un día domingo. Claro. No hay consultorios externos, un feriado, pero el paro lo pueden hacer. Una cosa es la guardia, otra cosa que tenga que el personal del hospital trabajar igual. Una verdadera locura y aparte un caradurismo del gobierno, porque esto ya estaba en el decreto 7023, estaba incluido. Claro. En el capítulo 4, donde estaba el tema de los derechos laborales, donde arrasaban con derechos laborales por decreto. Lo que pasa es que ese capítulo es el que también tiene aplicado una medida cautelar. A eso iba y fue declarado inconstitucional por un juzgado en lo laboral y después la Cámara lo ratificó y como son unos grandes caraduras, entonces insisten con otro decreto, van por el costado por el tema de las... Este era lo de los marinos mercantes, claro. Si mal no recuerdo. Bueno, tenemos ya en comunicación telefónica a nuestro invitado de hoy. No sé si Miguel, si lo querés presentar vos. Dale, adelante. Pedro Ábalos es abogado, especialista en Derecho y en tema de discapacidad. En tema de discapacidad. Es presidente del partido. ¿Lo tenés vos? No. Bueno, ahora le preguntamos a él. Lo importante es que es presidente de la Comisión de Discapacidad de la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Pedro, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando perfectamente. Acá preguntaba Miguel, presidente de un partido político que ya creo que tienen personería también. No, en realidad estamos impulsando la conformación de un partido político que nuclee los sectores más agredidos, claro, en general por la sociedad, digamos, que son los jubilados, las personas con discapacidad, el mundo del trabajo, que ya no es el viejo sector gremial,
porque a eso hay que sumarle los trabajadores autónomos. Los que están en negro, claro, los que están en negro, sí, que son como un 40%. ¿Cómo se llama el partido? ¿Partido Intergeneracional? Se llama Confederal porque está impulsado por la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores, y le agregamos Intergeneracional porque no queremos ser solamente unos viejos nostálgicos. No, porque aparte hay una consigna que se difundió muy rápido, porque realmente es muy cierta, que dice: jubilados somos todos, van a llegar todos, si no se mueren antes, todos van a ser jubilados. No miren para otro lado con el tema jubilados. Pero específicamente, Pedro, queremos hablar contigo con el tema de la discapacidad. Hubo una marcha muy importante el otro día, de jubilados, de distintos sectores, incluyendo también lo de los discapacitados, porque estaba en tratamiento un proyecto en la Cámara de Diputados. ¿Hay una media sanción al respecto? No tengo idea, ahora le vamos a preguntar. ¿Cómo están en este momento? Efectivamente, se está convocando al Poder Legislativo a discutir un proyecto de ley de emergencia en discapacidad. Ese proyecto obtuvo el miércoles pasado media sanción de la Cámara de Diputados. La realidad es que el gobierno ataca prácticamente a todos los sectores con discapacidad. Aquellos que tienen una pensión no contributiva están siendo sometidos a unas auditorías que son abusivas y que ya sabemos el resultado, porque el presupuesto que se envió el año pasado para el ejercicio presente, el presupuesto 2025, tenía 200.000 pensiones menos. Así que la decisión política es recortar en 200.000 el número de pensiones no contributivas. Aquella persona que tiene trabajo, que tiene una obra social, etcétera, bueno, la obra social, todo lo que gasta en materia de discapacidad, el Estado se lo devuelve a través de un fondo específico que lo maneja la Superintendencia de Servicios de Salud. Bueno, en el presupuesto del año pasado, el renglón con el cual se devolvían esos gastos desapareció totalmente. Así que hoy no se ha cortado la devolución de los fondos porque queda aprobado el presupuesto 2023, que recordarás fue el último del gobierno anterior y tenía unos recursos que hoy son totalmente insuficientes. Entonces lo que está haciendo, todas las obras sociales están haciendo, demoran el pago lo máximo posible. Hay gente que todavía no cobró enero, y ya estamos en junio, ¿sí? Y a eso hay que agregar que los aranceles que cobran las personas que le brindan servicio a la discapacidad están prácticamente en niveles de miseria. Entonces, prácticamente todos los sectores de la discapacidad se han volcado a la calle apoyando este proyecto de ley y afortunadamente ha tenido una respuesta positiva del Poder Legislativo, en particular de la Cámara de Diputados, y ahora estamos luchando para que en el Senado ocurra otro tanto. ¿Qué es lo que dice el proyecto? ¿Qué es lo que dice el proyecto, Pedro? Bueno, el proyecto, en primer lugar, lo que dice es que se terminen con este tipo de auditorías, porque están haciendo auditorías que no le dan tiempo material a las personas con discapacidad como para reunir la documentación. Y recién me acaba de se acaba de contactar conmigo una persona que tiene su historia clínica en el Hospital Piñeiro y no la pudo recuperar porque el hospital sufrió una inundación hace muchos años, con lo cual ya le dijeron que le van a sacar la pensión.
Y esto es lo que nos está ocurriendo a ahora, todos nosotros. Se me ocurre a mí, Pedro, aprovechando que sos abogado, que esto invierte la carga de la prueba. En el caso de los discapacitados, no lo son hasta que demuestren lo contrario, ¿no? Y están sacando un proyecto de ley para que los que evaden impuestos sean inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente al revés, ¿no? ¿Qué doble vara del gobierno? Total. Pero además, este proyecto de ley extiende la emergencia también a las personas que brindan servicio a las personas con discapacidad, pidiendo incremento de emergencia en los aranceles. Claro, porque estas personas se cambian de trabajo para no morirse de hambre y dejan... puesto tiene cero previsto, el presupuesto que se envió al Congreso tiene 0 pesos previsto para devolver los gastos en materia de discapacidad, violando la normativa vigente. El proyecto de presupuesto. Exactamente. Pero y de todas maneras no hay presupuesto, no se trató, o sea, es discrecional del gobierno, hace lo que quiere el gobierno. El presupuesto viola la normativa vigente, reportando las transferencias a las obras sociales para cubrir estos. Bueno, yo te interrumpí, Pedro, cuando estabas explicando lo que decía el proyecto. En materia de discapacidad, además, lo que hace es, vos sabés que se modificó la norma por la cual se otorgan las pensiones no contributivas. En enero salió una ley de la cual ustedes recordarán que hablaba de idiotas, débiles mentales, claro, etcétera. Claro. Sí. Bien, eso se derogó merced a la lucha de las personas con discapacidad, pero todavía está vigente la decisión política de recortar las pensiones en materia de discapacidad. Así que para nosotros ha sido muy importante la movilización del miércoles pasado, porque reunió una cantidad enorme de personas y además porque obtuvo de aquellos sectores remisos a dar quórum para aprobar estos proyectos, este tipo de proyectos. Bueno, hemos logrado que vencieran esa propensión a no dar quórum para los proyectos que Milei, viste que recibe cualquier tipo de sugerencia en cuanto a cómo brindar alguna vía de escape a los diputados para que no cumplan con el deber de legislar. Así que para nosotros el miércoles pasado fue un triunfo importante. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Senadores y esperemos que se concrete la ley. Pero más importante que todo esto que te estoy contando es qué va a pasar en octubre. ¿Por qué? Porque Milei ya expresó su decisión de vetar el proyecto de convertido en ley. Y para que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores insistan con la sanción, es necesario reunir 2/3 en las dos cámaras. En las dos cámaras. Exacto. Con lo cual, el desafío para las personas con discapacidad, que son 5 millones, el desafío para los jubilados y pensionados, que son 8.800.000, el desafío en todo el país es lograr que Milei no llegue al tercio que le permitiría gobernar por decretos de necesidad y urgencia el resto de sus mandatos. Así que estamos con la misma esperanza, Pedro. Yo lo que te quiero preguntar ahora es, porque vos como abogado también asesorás a aquella gente que necesita el asesoramiento, ¿cómo se comunican contigo? Bueno, el WhatsApp con el cual nos estamos comunicando es 11 37 62 0347. 11 37 62 0347. Bueno, hay que tener un poco de paciencia porque te podrás imaginar que en este momento hay una
necesidad de información que prácticamente demuestra la desesperación que está acuciando todo el sector. Claro. Pedro, yo te agradezco muchísimo estos minutos para Tiempo de Resistencia y desde luego que esta lucha sigue, y así que nuestro programa está a disposición de ustedes para difundir lo que necesiten. Te agradezco mucho y vuelvo a repetir el número de contacto. Dale. 11 37 62 0347. Allí se comunican con Pedro Dávalos. Muchísimas gracias, Pedro, y un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, era Pedro Dávalos, abogado, abogado discapacitado, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Tiene un nombre largo esa confederación. Así que bueno, ya tienen la posibilidad de comunicarse los que precisen asesoramiento. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Yo insisto en un tema que a mí me sigue dejando bastante perplejo, ¿no? 5,5 millones de discapacitados, sector muy castigado por este gobierno, 8 millones y pico de jubilados, sector muy castigado por este gobierno, y este gobierno saca los votos que saca. Hay gente que está votando en contra de sí misma. Si no, no hay manera. No, vos sabés que lo que ellos todo el tiempo, la excusa es que el déficit cero, todo lo fiscal tiene que, si no, no cierra, obviamente, para ellos, ¿no? Todo esto no cierra, si no, no puede el Toto dejarlos blanquear a los amigos, o sea, ajustamos por acá para poder blanquear por acá. El impacto fiscal del proyecto es 0,22% del PBI. Nada. No. Nada. Ahora, todos los millones para que la CIDE te revise los celulares, todo, para eso sí hay 100 plata. millones para Mercado Libre. También. 100 millones de dólares anuales de subsidio para Mercado Libre. Viste que no se puede subsidiar, una vergüenza. Bueno, a Mercado Libre sí. Ahora, para el tipo los grandes evasores son héroes. ¿Y los de la salada? No, porque no son grandes, fue son chicos. El allanamiento a la salada, poner preso al dueño de la salada, fue 10 minutos antes de que anunciaran el blanqueo. Claro. Tan grosero no se puede ser. Pero se le está complicando bastante con la salada. Ayer hubo una movilización muy Ayer fueron grande. a la municipalidad de Lomas de Zamora. Sí. Lo que pasa es que eso está dentro del acuerdo que hicieron con el FMI. Por el tema de las marcas truchas. Ese es el acuerdo. No, pero ni siquiera lo de la salada. Ellos no allanaron los lugares al interior de los galpones. Ellos lo que hicieron es cercaron todo, pero no se metieron con las marcas. Inclusive no entraron a los negocios. No lo van a hacer tan grosero ni van a decir no porque usted tiene las marcas, como fue en Flores, que también se hizo. Pero esto es puntualmente un pedido. No queremos que las marcas americanas, es así de simple, tengan marcas truchas en Argentina. ¿Y por qué? Y porque si no, ¿cómo entran las cosas? Porque la política de Trump es una política de industria, es proteccionista para ellos, pero es industrialista y quieren ganar mercado, como te imaginas, para competir con los chinos en tema textil. Obvio. Y entonces empiezan atacando estos mercados que hay en los países periféricos como el nuestro. Todo tiene que ver con todo, decían en un programa de televisión. El amigo Pancho Ibáñez, en el Deporte y el Hombre. Exactamente. Qué vieja, sí, que vos me dijiste, ¿naciste en qué década? ¿40 y cuánto? Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Mala persona. No, es que a veces se acuerda de cosas que yo digo, pero vos no habías nacido en esa época. Bueno, ya te lo expliqué la semana pasada. Bueno. Yo no nací en 1810 y sé que el 25 de mayo se formó el gobierno patrio. Un cierto quilombete en la plaza. Algo pasó. Patricia Machado, vamos a presentar a la invitada que tenemos acá y vamos a empezar. Vos estás mucho más en tema. Musiquita. ¿Querés que presentemos la musiquita? Claro. O sea, ¿esto pertenece a Medio Ambiente nada más? Por supuesto. Para que veas que tiene musiquita la sección de ella. Dale, ¿la tenés por ahí, Guille? Vamos con la sección Medio Ambiente. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Bueno, yo iba a compartir el micrófono, pero ya está. Ya está solucionado. El micrófono. Bueno, Ruth, ya la presenté a Ruth, que nos va a contar primero. Pero imagínate que este segmento lo vamos a recortar para difundirlo aparte, así que presentala de nuevo, porque para que salga dentro del recorte. ¿Cómo no? Bueno, Ruth es una docente muy comprometida con los temas ambientales y en la comuna lo hace a través del Consejo Consultivo, la Comisión de Espacios Verdes del Consejo Consultivo
Deportivo Comunal, y también forma parte de la mesa de consenso y trabajo del Parque de la Estación. Mesa de consenso y trabajo de los vecinos y vecinas, o de los ciudadanos y ciudadanas, como más les guste. A mí me gusta cuento más a la gente que no sabe esto, porque no tienen por qué saberlo, que estamos a 100 metros del Parque de la Estación. La radio está a 100 metros. Exactamente. Bueno, explicarnos cómo se consiguió, bien digo, sí, el Parque de la Estación, más allá de que todo el mundo ya lo sabe, pero lo que yo te quiero preguntar, todo el mundo no lo sabe. No, mucha gente creo que lo sabe ya, pero cómo fue la lucha para conseguir ese espacio, pero lo que yo te quiero preguntar más específicamente es cómo se organizan para conservar, para el espacio, para los trabajos, y cuál es la implicancia, cuál es el rol que cumple la comuna o el gobierno de la ciudad en el sostenimiento del espacio también. Antes que empieces a explayarte, te cuento, Patricia, como esto es internet, tenemos una oyente esporádica, ¿cierto?, en Berlín. Tenemos gente que nos escucha en España, así que no, gente claro que no sabe, o sea que es bueno que todo lo que... Pero muy bien. Esto es internet, así que es bueno que cuentes todo. Exactamente. Bueno, de hecho, esto que está sucediendo en el Parque de la Estación, Perón y Gallo, Comuna 5 y 3 de la Ciudad de Buenos Aires, es algo que se repite mundialmente. O sea, vecinos, organizaciones que recuperan espacios y con un criterio de defensa del espacio público como un espacio social, o sea, un espacio socialmente construido muy valorado, y en este caso particular tiene que ver con nuestra historia argentina también. Fines de los 90, una serie de vecinos se unen para conseguir el parque. Esto primero se llamó la Plaza del Mientras Tanto, que hoy es la Plaza Fumarola, que es un espacio pequeño, y a partir de ese espacio se siguió la lucha, que fue muy larga, hasta que en el 2016 se aprueba por ley la creación del parque, gracias al trabajo de los vecinos que produjeron 70 carpetas, una para cada uno de nuestros representantes, y hizo una fuerza importante tomada para que se enamoró de este proyecto y para que saliera, y se aprobó la ley. La ley implica, tendrían que entrar un poco a las redes del parque para que vean las dimensiones, porque este parque todavía no es un parque. Para ser parque tiene que tener más metros, los metros que faltan sobre Bartolomé Mitre. O sea, la ley aprobó un espacio de un lado de las vías y del otro. Y del otro no está. Y del otro no está. Pero déjame que le cuente, Ruth, a los que nos escuchan, que nos escuchan de cualquier lado, incluso los de la Comuna 5 tampoco saben, que es la comuna con menos espacio verde de toda la capital federal. Si la memoria no me traiciona, creo que tiene 20 centímetros de espacio verde por habitante, algo así es. Sí, en un azulejo tenemos que estar parados. Una maceta. Sí. Bueno, por eso es tan importante lo del parque, ¿no? Eso es importante, pero además esto también sucede en otros espacios de la Ciudad de Buenos Aires, y de hecho nos unimos en lo que llamamos el ciclo de la legislatura a partir de agosto del año pasado, cuando se iba a modificar el código urbanístico, y éramos como 40 organizaciones que presentamos proyectos de ley para hacer otras plazas, porque además se puede poner en vigencia lo que es la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es una constitución con una impronta de defensa del medio ambiente muy fuerte, con, por ejemplo, convertir en plazas de bolsillo, se dice, de baja infraestructura, los baldíos, sean privados o no, hasta tanto el dueño u otro los quiera usar, con lo cual habría posibilidades de tener muchos más lugares. Desde acá nos presentamos con un proyecto de ley para lo que ya llamamos la Plaza Tita Merelo, en la esquina de Gallo y Corrientes, que venimos moviéndonos, y bueno, el proyecto está presentado. Ahí quedaron unas propiedades abandonadas de la época que se iba a hacer una autopista, y luego fueron intrusadas, y ahora quedó eso ahí. ¿Y cómo marcha eso? Y eso marcha... Porque es muy valioso el metro cuadrado ahí. Se lo daban a la Reta, que está hecho un revolucionario ahora, se lo daban en su momento a la Reta y te hacía un emprendimiento inmobiliario enorme. Bueno, hubo una situación que no sabemos por qué fue,
que estaba presentado ese espacio para ser construido con otros. Y justo fue un momento de mucha intensidad en la lucha por este espacio y lo retiraron. Pero nunca sabremos, queremos creer que fue por nosotros. Que retiraron el proyecto de construir. Sin duda influyeron. No, algo de influencia debe haber habido. Y lo fundamental también de este parque, que funciona como un modelo para otros, porque tiene esta ley, no otros tienen esta ley, donde cogobernamos vecinos con representantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que normalmente es algún miembro de la Comuna 3, porque el parque supuestamente es Comuna 3 y 5, pero la Comuna 3, en lo que corresponde a las comunas de cuidados de espacios verdes, es la que lo asume. Y como la que lo asume, digo, en cuidado, en representación, sí. No, yo creía que era porque era más de la Comuna 3 que de la 5. No, esa confusión siempre está de que hay más metros de la 3 que de la 5, pero de todas maneras, ¿Comuna 3 qué barrios estaría siendo? Valvanera, San Cristóbal y... son 3. Lo que sería 11, digamos. Sí. Conocido... Abarca 11. Claro, por ejemplo, en 11 los vecinos consiguieron en la manzana 66, claro, que tiene que ver con este... No, la manzana 66 está ¿dónde? En 11, en Belgrano y Jujuy. Tenés razón. Claro, Belgrano y Jujuy. Claro, la esquina. Hacer ahí el amigo Larreta, que insisto, está hecho un revolucionario ahora. Canchas de fútbol, ¿no quería hacer ahí? No, un gran microestadio. Sí. Claro. Tuvieron que ceder porque había campaña electoral y le dieron ese espacio. Si no me equivoco, es el que está atrás de la cancha de Atlanta ahora, el de Movistar Arena. O sea, iba a ser ahí en Belgrano y Jujuy. No, el Movistar Arena está en Villa Crespo. No, iba a ser ahí. El Movistar Arena iba a ser ahí, después lo hicieron. Los arreglaron con los terrenos de atrás de la cancha de Atlanta, el Movistar Arena. O sea, eso querían hacer, no espacio verde. Ellos querían hacer cosas inmobiliarias siempre. Bueno, lo que estabas explicando era que las autoridades de la Comuna 3 venían... Sí, a veces viene la jefa de la comuna, a veces vienen otros representantes de la comuna, y también hay una persona muy importante, muy valiosa, que es la representante de las bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires, porque uno de los grandes logros que tuvimos los vecinos es que se hiciera en el galpón recuperado patrimonialmente una biblioteca. Esa biblioteca, bueno, es la última biblioteca que se crea en la Ciudad de Buenos Aires, y la persona que hoy está a cargo es realmente una persona que le interesa su trabajo mucho y reconoce el trabajo también que hacemos los vecinos. Y yo en ese sentido participo muy fuertemente, más que con las plantas, que hay que decir que son plantas nativas rioplatenses, que es todo un logro maravilloso. Participo mucho en lo que es el mundo libro, le digo yo, la promoción a la lectura. Con compañeros tenemos todos los sábados encuentros con los niños de acercamiento a la lectura. El último domingo de cada mes un encuentro para adultos. Ahora me voy a encontrar con Natalia y Latana, que son las responsables, que es muy bueno. Todo eso lo pueden encontrar en las redes del Parque de la Estación. Se hacen talleres también. Todo eso es trabajo voluntario vecinal, súper organizados estamos y comprometidos. Y hay mucho conocimiento también. O sea, las personas que participamos ahí en general tenemos una experticia en lo que hacemos. Así que la verdad que los logros son hermosos, muy buenos. Mira qué bueno, ¿no? Yo decía, porque se lucha para conseguir un espacio verde, y este espacio, se consigue el espacio verde, pero además es bastante más amplio, es un espacio educativo. Un espacio cultural, un espacio cultural, es educativo. Digamos, no es la plantita solamente, no pasa solamente por la planta, sino considerar ese espacio como un espacio de los vecinos, para que los vecinos se empoderen de ese espacio y sepan que cuentan con ese lugar, no solo para la vegetación, sino para intercambiar, para otras cuestiones. Para esta cosa que hablamos siempre de... Ahí estaría el tema ambiental en realidad, porque el espacio es un ecosistema donde la planta, los animales, las personas humanas forman un mundo, y hay un respeto también por la historia de este espacio, que si ustedes
pasan por ahí van a ver que hay espacios recuperados tal cual fueron, otros en parte. Y bueno, eso es lo la flora, lo que es originalmente, ¿a quién correspondía esos terrenos? Al ferrocarril. Sí, ¿no? Esos terrenos, ese galpón que ustedes ven recuperado, había muchos galpones a lo largo de las vías del ferrocarril, porque este ferrocarril llegaba hasta Mendoza. Claro. Entonces, este es una derivación en realidad del ferrocarril para abastecer al mercado de abasto proveedor que funcionaba en Corrientes y Agüero. Claro. Originalmente. Y había una vía de tren que iba por Agüero también para la provisión de mercaderías, y el subte de noche también traía del ferrocarril que termina en Federico Lacroce productos al mercado de abasto proveedor. Mira. O sea, ese espacio funcionó hasta un primer recorte que fue de la época de Frondizi, de los 60, cuando empieza a promover el uso del automóvil y empieza a cerrar. ¿Ustedes se acuerdan que ¿se acuerdan cómo dice, como ella? El famoso plan Larkin que puso en funcionamiento Frondizi. Larkin, para limitar el uso del ferrocarril. Sí, bueno, la verdad el que... micrófono de eso. Sí, no, digamos, el tema del ferrocarril atraviesa la historia de este espacio, que es abandonado a partir de los 60 y tiene usos marginales, digamos. Y era un gran muro y era un lugar que nadie quería pasar. Claro. Entonces, era un lugar peligroso. Era un lugar peligroso, pero la iglesia del tránsito, que está enfrente, cobijó a los vecinos que querían la plaza, y así, se hacían reuniones ahí gracias a la apertura de la iglesia. Y de hecho los chicos, los scouts que están ahí vienen porque, entre otras actividades, tenemos una que se llama el Club del Desapego, que es muy interesante. Es también un relojito, se hace tal día, tal hora, dura media hora, se deja lo que no querés, te llevas lo que querés y ya está organizado lo que queda, que se lo llevan a veces los scouts, a veces otras organizaciones. ¿Pero qué mercaderías se manejarían en ese canje? Puede ser lo que vos quieras. A veces lo hacemos con una temática. Claro. Ponele, el año pasado que fue, o el otro, fue la última vez que unos nenes tenían la posibilidad de ir a vacacionar a Mar del Plata, pero ¿cómo se llama? Zona de Chapalmalal. A Chapalmalal no tenían nada. Entonces lo que pedimos que trajeran en especial hojotas, mallas, toallas. Claro. Y eso ya se juntó. Otras veces frascos, pero si no es lo que vos no necesitas, y lo traes. Claro. Pero bueno, pones una manta, dura 30 minutos. ¿Y haces como un intercambio eso? ¿O no necesariamente? No es un intercambio, dejas y levantás. Y o dejás y no levantás. O no levantás nada. Claro, o no traes nada y te llevas también. Claro. Pero tiene todo un espíritu, digamos, en el modo en que solidario. Se hace, muy solidario. Totalmente solidario. Bueno, eso lo hace una chica que en realidad no participa mucho del parque, pero ella hace y lo coordina con nosotros, que esa es otra función importante, porque la mesa de vecinos trabaja por grupos. No por personas sueltas. Entonces hay grupo de ambiente y ecología, grupo de cultura, grupo de patrimonio. Un representante de cada grupo sería entonces. Sí, un representante en las mesas. Forma la mesa. Sí, no es tan así tan estructurada. No. Pero en general sí. Porque yo lo que le quiero decir a la gente es que los que son más grandes y usan Facebook, entren en Parque de la Estación, que busquen la cuenta, ahí hay un montón de actividades, y los que son más chicos que usan Instagram, que entren en el Parque de la Estación. Bueno, los más jóvenes saben que no tienen que llevar acento, así que el Parque de la Estación en Instagram. Yo veo ahí un montón de actividades que, por ejemplo, hay una cosa que es de cajón, taller de jardinería nativa, claro, que eso lo dan ustedes ahí. La gente cuando entra puede encontrar dónde se hace, bueno, el Parque de la Estación, digo, en qué horario, qué días, pero por ejemplo tiene leer para entender, que es un taller para chicos, para los chicos que tienen problemas de comprensión de textos y demás. O sea, son cosas que son muy útiles más allá de lo que es la recuperación del parque. Comunicar arte, otra actividad que tienen. Contanos lo que quieras de eso si querés. Es que es muy largo de explicar todo, porque son propuestas que hace algún vecino, vecina, vecine,
y se presenta en la mesa de trabajo y consenso. Tiene que traer o sea, cualquiera está invitado a hacerlo. El primer lunes de cada mes nos reunimos en la biblioteca a las 6 de la tarde. Si encuentran la puerta cerrada, golpeen, porque estamos primer lunes de cada mes, o corroboren por si hay algún cambio en el Instagram o en el Facebook. Pueden traer una propuesta y esa propuesta se ve, se evalúa y después, bueno, se conforma, digamos, de manera más organizada una grilla y pasa a ser parte de la grilla, porque también hay canto coral, hay cosas que no son todas, o sea, hay que ver los días. Por ejemplo, el taller de jardinería es cada 15 días, canto coral son todos los miércoles. Acá el de Leer para Entender dice que es el sábado de 16 a 17:30, pero no cualquier sábado, sino el sábado 7 y 14 de junio, mañana, por ejemplo. Sí. Claro. O sea, pueden pasar por ahí. Te digo porque hay mucha gente que tiene problemas con los chicos y no están preparados culturalmente para ayudar a su hijo con problemas de escribir o de comprender textos, y a veces no tienen a quién recurrir. Y encima tienen que pagar en muchos lugares, ¿no? O sea, no es fácil. Esta es una propuesta que surgió a partir de Cuentacuentos, que la llevamos hace como 4 años. Cuando en la pandemia lo empezamos a hacer afuera, y empezamos a ver que había chicos o chicas que ya estaban en 3er grado y no leían bien. Claro. Y había que darles un respaldo. Y empezamos a hacer 2 grupos, pero bueno, surgió la necesidad de darle un espacio previo. Y además es una felicidad, porque a veces son 3 o 4 encuentros. No es que, no dramaticemos. Por ahí no salen y con un cierto apoyo, con conocimiento. Por eso digo que hay cosas que parece, bueno, cualquiera es apoyo escolar. No es apoyo escolar. Es específicamente eso. Apoyo escolar está buenísimo, lo pueden hacer en muchos lugares que hay, por suerte, porque este barrio es increíble. En este barrio hay de todo. Y bueno, pero no es apoyo escolar, es ese empujoncito para leer. Claro. Rapidito, porque se nos va el tiempo, ¿no? El trabajo del Consejo Consultivo es más de hormiga, ¿no? Es un trabajito de hormiga el que se hace. Es más peleado, me parece. Sí. Es más peleado. Ay, es tremendo, hay que tener ganas. Vos ya la conocés a Patricia, hace cada pregunta, así que vos ya la conocés. La conozco. Tengo el privilegio de estar con ella también, y el grupo de espacios verdes de la Comuna 5 es muy potente, porque trabajamos comunitariamente, cosa que a veces es muy difícil de hacer entender, y nos complementamos porque somos bastante distintas, y yo diría que tenemos casi como un programa, en el sentido de una actitud, que es, yo había escrito casi poéticamente algo hace poquito, puse Espacios Verdes es casi un programa actualizado desde la experiencia, guiados por la política de cuidado, que son los de la inclusión, la distribución, el respeto a las personas humanas y no humanas, con voz la que la tienen y con voz a través de las que tenemos voz, con escuela y con propuestas, con escucha y también con atrevimiento. Sabemos que habrá que protegerse y será en comunidad. Sí, claro. Sí. Yo le quiero recalcarle a los que nos están escuchando, sobre todo a los que viven cerca, a los que nos escuchan desde, no sé, desde José León Suárez, o desde otros lugares más lejos, obviamente que no. Pero los que están cerca o tienen conocidos que están cerca, sepan que este tipo de emprendimientos siempre están carentes de manos. O sea, siempre están escasos de manos, de gente que quiera ponerse a colaborar. Así que el que quiera acercarse va a ser bien recibido. Va a estar Ruth ahí, Ruth García y el resto de la gente. Y bueno, repetirnos la dirección a la que pueden concurrir y qué días. ¿El primer lunes de cada mes? El primer lunes de cada mes es el encuentro de la mesa de trabajo y consenso. ¿Y el que tiene ganas de ayudar? ¿Cuándo puede ir? Bueno, puede ir ahí para contactarse según qué propuesta tenga. Claro. Y después se hace miércoles por medio el encuentro a las 18 también, y en la biblioteca también, del grupo de cultura, y el de ambiente y ecología se hace los jueves
que está haciéndose más por Zoom que presencial el de ambiente. Entonces pueden acercarse en cualquiera de esos lugares y después los sábados en general es el día que más actividades tenemos. Si se quieren acercar, por ejemplo, a la jardinería, es sábado por medio. Claro. Ahí nos van a encontrar a Cuentacuentos los sábados a las 17:30 ya estamos. Los miércoles con canto coral comunitario. También les quería comentar que me olvidé decir al principio que este espacio tuvo un respaldo en una publicación barrial que se llama Primera Página, porque no sé si lo voy a poder explicar muy bien, necesitaban una representación y esa representación la podían hacer a través de algo que ya tuviera personería. Claro. Entonces fue a través de Primera Página, que ya cumple 34 años en el barrio, que se hace. Y tiene un amor particular por el parque. ¿Podemos hacer un chivito? Sí, claro. Bueno, si es a la parrilla, mejor, sí, no, es que mañana en la Usina Cultural del Sur, que está en Bulnes 326, sí, se va a exhibir una película, un documental, sí, un documental que se llama Esa gente necesaria de Hamlet Quintana. Lima Quintana. A las 19 horas. Correcto. ¿Entrada? Hay una entrada de 5.000 pesos. ¿Cómo se dice? Como colaboración, digamos. Entrada de colaboración, sí, de 5.000 pesos. El que no tiene los 5.000 pesos puede ir igual. Puede ir igual, por supuesto. Sí. Bueno, Ruth, te agradecemos la presencia tuya acá. No, gracias. Vamos a seguir hablando del tema de la estación porque con el espacio verde de la comuna, Patricia siempre está. Y yo antes de que nos vayamos, que queda un minuto nada más, te quería dar la bienvenida a Marta, que volviste. Sí, y preguntarte que digas algo, cómo estás, dónde anduviste, porque la semana que viene vas a tener que hablar. No sé si voy a hablar. Estuve de paseo en China. La verdad que una cosa maravillosa. Si hay algo, hoy me preguntaban quién me impactó. Me impactaron muchas cosas, pero una que me impactó es el respeto a los mayores. Claro. Y la poca diferencia en la charla y en el vínculo entre adultos y jóvenes. Qué cosa más bonita, ¿no? Y eso la verdad que yéndome de acá me sorprendió. Estuvimos en 9 ciudades en total. Sí, la verdad que sí, éramos 4 señoras mayores, así que ¿no te impactó la pobreza que genera el comunismo? Sí, ¿estuviste en Shanghái viendo la cantidad de pobres que hay, cómo el comunismo arruina todo? Diría en realidad Shanghái es por ahí la ciudad más occidentalizada. Claro. Es interesante por ahí ver en algunas otras ciudades del interior. Bueno, esta es la época de la primavera y en la primavera se mueven los mayores. Las personas ancianas hacen turismo interno, pero el turismo, claro, son 1.400 millones de personas, claro, ¿no? Así que era increíble la cantidad de personas mayores en los distintos lugares. Recordemos que vienen de una cultura milenaria donde el consejo de ancianos es una cosa tradicional, ¿no? Sí, y recuerdo que en este momento, por ejemplo, las personas que se jubilan a los 55 las mujeres y a los 60 los hombres, pero a veces no pagan pasaje en ningún medio de transporte público excepto el tren bala. Es el único que paga. No pagan transporte los jubilados. Los jubilados. Con la nuestra, ¿te das cuenta? Claro, ¿viste? Marta, tenemos que seguir hablando de esto y bueno, malditos Marta comunistas. Y esta es nuestra la licenciada Subiría, nuestra politóloga de cabecera, así que tenemos muchas cosas para hablar. Marta, te espero. Vamos a ver si seguimos la semana que viene. Bueno, nos estamos pasando de la hora. Le agradecemos a Guillermo Guerra la operación técnica, a Pablo Fernández el manejo de las cámaras, y en 7 días, el próximo viernes a las 5, estamos acá de nuevo en Radio Con Aguante haciendo Tiempos de Resistencia. Gracias. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.